Hola, en primer lugar quiero agradecer la gentil invitación que nos hizo Francesco Antoniol para hablar sobre el patrimonio industrial en tiempos de pandemia. El tema que elegí tiene que ver con el llamado patrimonio cultural industrial Frei Bentos. Se trata de un patrimonio de la industria alimenticia, concretamente de la industria de la carne, y está localizado en el Uruguay, en las costas del río Uruguay, en una localidad, en una ciudad llamada Frei Bentos. En realidad, nacionalmente, regionalmente y hasta mundialmente se lo conoció más por el ex frigorífico Anglo de Frei Bentos que por la actividad anterior que tuvo, que fue Compañía Liebig, una compañía de extracto de carne que comenzó a funcionar en 1868, se mantuvo hasta 1924, momento en el que pasó a ser de capitales ingleses y de la West Company y llamarse entonces Frigorífico Anglo de Frei Bentos. ¿Cuál es la particularidad más interesante, además de su estado de preservación, de la cantidad de edificios que se mantiene hasta hoy, de el testimonio de toda la actividad productiva, de lo que fue también la revolución industrial y sus distintos momentos de desarrollo, de mecanización y tecnológico, ¿verdad? Es que es un lugar que conserva muchísimos, pero muchísimos testimonios vivos. Es decir, aún hoy tenemos la suerte de contar con el testimonio directo de personas que trabajaron ahí durante gran parte de su vida, si no fue toda su vida productiva. Lamentablemente son testimonios que con el pasar de los años se van perdiendo. Por lo tanto, el registro sistemático de personas que en distintos momentos, desde la década de los 80 o incluso antes, pero sobre todo desde la década de los 80, los 90, los 2000, distintos proyectos de investigación realizaron esos registros y se pusieron a disposición pública, es una de las riquezas que considero debemos preservar y tal vez a la que más nos podemos atener en un momento como este. Por supuesto que en estos momentos en que las urgencias son otras, que hay urgencia sanitaria, hay urgencias económicas, más todas las consecuencias brutales que esta pandemia mundial nos trajo, es muy difícil ponerse a pensar y generar actividades que intenten preservar este patrimonio cuando, por supuesto, hay la prioridad de la vida y de otras dificultades. Para quienes tenemos la suerte de poder reflexionar y trabajar, aún en este contexto desfavorable de pandemia, en, en este tipo de patrimonios, creo que si nos ponemos a incentivar estos registros, a divulgarlos, a generar canales por todas estas vías de difusión, redes sociales y demás, de esta memoria que aún se preserva, estamos realmente contribuyendo a que este patrimonio no muera, muy por el contrario, se alimente de estos testimonios que por suerte aún tenemos. Este espacio productivo tiene la suerte de estar preservado casi integralmente. Se trata, ¿no?, del espacio natural definido por el propio río, la pradera productiva, las barrancas costeras y todo lo que fue luego la construcción para albergar esos dos momentos que fueron, por un lado, la industria Liebig de extracto de carne y por otro, el frigorífico Anglo de Frei Bentos con la construcción imponente que aún conserva el nombre, que es la parte de las cámaras frías, ¿no?, que es justamente lo que lo caracterizó como ese frigorífico con toda esa
esa dimensión. Por supuesto que los registros testimoniales de esa memoria viva corresponden a la etapa en la que funcionó el frigorífico Anglo, la etapa que se trata entonces del siglo XX. Muchos de esos registros, esas personas ya lamentablemente no están con nosotros, por eso la importancia y la riqueza de tenerlos, pero tenemos la suerte en una población de más o menos 25.000 personas que tiene actualmente la ciudad de Frei Ventos. Podemos decir que todos, directa o indirectamente, generación directa o segundas generaciones, guardan una memoria que se ha transformado en eso que damos en llamar memoria colectiva, es decir, una memoria que aún no habiendo sido vivida por las propias personas, se mantiene recordándose, reproduciéndose por descendientes, por familiares, por hijos, ¿verdad? De esas personas que trabajaron durante tantos años y que transmitieron a sus hijos, a sus familiares, esa experiencia. Hoy ya podemos hablar de segundas, terceras y hasta cuartas generaciones. A partir de 2015, cuando se transformó en patrimonio mundial, adquirió una dimensión y repercusión mayor también a nivel nacional. Creo que desde ese momento, un poco antes también, por supuesto, pero desde ese momento en que la comisión del sitio, el propio museo de la Revolución Industrial que alberga una parte de esas instalaciones, ha hecho con que a través de distintas instancias de lo que podría llamarse educación patrimonial, se reprodujera, se mantuviera ese conocimiento y esa experiencia directa de las personas que trabajaron allí. Me parece que el hecho de contar con los testimonios es de una riqueza que debemos intentar hacer llegar lo más posible. Como les decía, hubo también momentos de gran conflictividad social, sobre todo los que coincidieron con las reivindicaciones sindicales, con el mantenimiento de esa posibilidad laboral, porque hacia fines de la década de 50 y sobre todo durante la década de 1960, la crisis se agravó porque la actividad productiva se redujo, había menos exportación, se empezó a reducir la cantidad de personas que demandaba el frigorífico y con ello, lógicamente, la movilización sindical. Esos registros de dilemas, de problemas, de mantenimiento de esa posibilidad laboral, son momentos de conflicto que no siempre, cuando consagramos un bien como patrimonio, lo resaltamos. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que es muy importante y que tal vez estas posibilidades de reflexionar en momentos como el que nos ocupa ahora, permite entender que el patrimonio también, lo que se hereda, ¿no? Ese legado, es también toda esa complejidad y no solo lo más romántico, lo más positivo, lo que se mantiene como una añoranza buena, ¿no? Creo que abordar también estas dimensiones de conflicto, explicar a una población que no conoció estos momentos esas distintas crisis, también conforman este patrimonio. Poder explicar también que ninguno de estos establecimientos fue pensado para transformarse en patrimonio, ellos fueron pensados para una función estrictamente productiva. Será luego la comprensión de quienes en el presente entendemos que esto tiene mucho para enseñarnos y que merece ser preservado, que hace con que se transforme
cambie de estatus, deje de ser una ex fábrica para transformarse en un patrimonio, en un legado que debemos recordar, preservar y gestionar para que las generaciones nuevas también sepan qué sucedió allí. Por lo tanto, trabajar en esta dimensión, trabajar con lo que sería la educación patrimonial, trabajar con estas memorias que forman parte, por un lado, de la vivencia directa y por otro de la vivencia indirecta, es de una riqueza increíble, puede traer muchos elementos para la comprensión de estos fenómenos sociales, de construcción de memoria colectiva, para generar identidad, pertenencia y para demostrar también cómo se forman y transforman estos patrimonios en la medida que pasan entonces a otra esfera. Es decir, cuando con la nueva política de uso del lugar, por ejemplo, actualmente la Universidad del Trabajo del Uruguay ha hecho en una parte instalaciones para la enseñanza, está reactivando, reutilizando, y si esa reutilización no se hace en conexión con el pasado que albergaba ese lugar y lo que originó la construcción de ese predio, estamos también ignorando gran parte de esa historia. Entonces, creo que en la medida que podamos incentivar más registros y crear instancias de reproducción de esta memoria, podríamos contribuir a preservar este bien de una forma virtual en el momento. Creo que algunas iniciativas podrían ser interesantes. Por ejemplo, dado que tenemos un archivo fotográfico riquísimo, tanto el que tiene el propio museo del sitio como el que se tiene a disposición a través de las imágenes que están pasando en este propio video, ¿no? Con el archivo de la imagen, nacional de la imagen que pertenece al SODRE, Uruguay, como otras tantas imágenes que puedan tener distintas personas de forma individual en sus acervos particulares. Una posibilidad sería que le pidiéramos a esas personas que aún viven y recuerdan, ¿no? Estos lugares de producción, que contaran, que la propia fotografía les incentivara a recrear ese ambiente de producción. Otra que tiene que ver ahí sí con esa dimensión que hablaba hace un ratito del conflicto, puede ser los propios registros que en los distintos periódicos se realizó de esos momentos de huelga, de reivindicación sindical. Entonces también podríamos confrontar distintas opiniones sobre aquel momento, que las hay, es un momento de tensión y es recordado de forma diferente por las personas actualmente. Momentos que pueden ser las memorias de esas segundas generaciones, o sea, lo que sus hijos o familiares, como decía, le guardaron, ¿no? Retuvieron de esa memoria contada, pasada por sus padres o por quien trabajó allí. Entonces, todas esas son posibilidades que frente a este momento crítico tendríamos. Tal vez no estoy, digamos, ideando algo tan novedoso, pero si algo que tenemos en un contexto como este es tiempo de trabajar en casa, tiempo de pensar y ponernos a idear formas a través de las redes sociales y de los distintos instrumentos tecnológicos que nos permite recabar tanto testimonios como registros fotográficos, trabajar también, por ejemplo, con el propio acervo del museo, con varios de los objetos que han sido donados incluso por los ex trabajadores, nuevamente pedirles que nos cuenten qué eran esos objetos, qué sentido tenían,
para qué lo utilizaban, dónde los recuerdan, en fin, distintas formas entonces de conservar y preservar esa memoria desde esta dimensión social. Esta es mi pequeña contribución y reflexión. Por supuesto que no es la única, por supuesto que no se acota en la memoria viva. Habrá otras tantas propuestas por arquitectos, arqueólogos y otros especialistas que puedan contribuir, fomentar e incentivar la gestión y la difusión, ¿no? El mantener lo más fuerte posible este legado. Creo que en el caso de Frei Bentos realmente hay muchas posibilidades porque aún se conservan muchísimos objetos, muchísimo acervo fotográfico y documental que podrá ser el puntapié para trabajar en la reconstrucción de estas memorias. Era eso. Quiero agradecer nuevamente. Quiero decir que en la medida que ponemos vida a estos espacios, en la medida que traemos los recuerdos de estas personas, de cómo usaban aquellos espacios, de lo que habían vivido, de las distintas anécdotas y momentos transcurridos, lo estamos perpetuando. Y para mí es uno de los sentidos más bonitos que pueden tener un patrimonio productivo. Era eso. Gracias.